que junto con ese Chile despertó surgieron una serie de tareas que son de alguna manera pendientes para lo que podríamos definir un buen vivir. Se comenzó cuestionando lo que las tarifas del metro, digamos que fue solamente el factor precipitante, digamos, y que ayudaron a detonar los jóvenes estudiantes temerarios secundarios, y junto con eso aparece el abanico cuestionador de todo lo que son las reivindicaciones populares, que significa vivir un buen vivir. Entonces, pensiones justas, salarios justos, el derecho a la educación gratuita, es decir, lo que debe ser un gobierno democrático y popular. En ese ámbito también fue aparejándose con otra consigna que se va haciendo carne, que es el tema de discusión tanto para los sectores populares como para las clases dominantes, que es una nueva constitución, la Asamblea Constituyente. En ese contexto es que amigos del Cineforum, aparejado con lo que significó las tareas de registro audiovisual de todo lo que ha sido la calle en Valparaíso, es que observamos en forma optimista lo que surge a través de los cabildos y el debate que se empieza a originar en una serie de territorios, de los cuales consideramos pertinente hablar de un tema que nos dimos cuenta que no se trató, que era el rol del Estado en lo que significaría una nueva Constitución. En ese ámbito es que tuvimos una primera conversación relacionada, digamos, con lo que podría significar una apuesta para Valparaíso, que es estatizar la actividad marítima portuaria, la carga y descarga, y todos esos recursos que fueran manejados, digamos, por la municipalidad de la ciudad. Y nos dimos cuenta que, objetivamente, es una cantidad de recursos que se le lleva a un grupo solamente, que es bastante, es mucho dinero, y que esto fue por obra y gracia de regalo del gobierno de la dictadura y gobierno de la Concertación. En ese plano que, como también estaba esta consigna de nacionalizar las riquezas básicas, se hacía más potente el preguntarnos qué significa cambiar en una nueva Constitución el Estado subsidiario, que hoy día es el que hegemoniza todo, vía lo que conocimos que fue vía dictadura de Estado al mercado, y la apuesta de que el Estado empiece a jugar un rol sumamente diferente. Entonces, es por eso que invitamos a nuestro amigo, compañero, oriundo de Valparaíso, economista, académico, Claudio Lara, para que nos expusiera a través de su manejo qué es lo que podría ser este cambio, ¿no? Entonces, invito a Claudio para que nos acompañe y pueda exponernos. Es una precondición. Y la precondición es la siguiente, ¿no? De que el llamado estallido social en Chile, como ya se ha dicho, es un estallido social que ocurre a mediados de octubre, pero sin embargo es un estallido social que rápidamente se desarrolla y se radicaliza, no solamente en el ámbito de lo mero social o solamente a nivel social, sino que incursiona en el ámbito de lo público, ¿no? O sea, en el ámbito de lo político. Esto segundo es, a mi entender, clave para que se entienda la exposición que voy a tratar de hacer, ¿no? O sea, para mí establecer
demandas de tipo social que van acompañadas después con una demanda netamente, entre comillas, política, que es por una nueva constitución, significa en cierta medida recuperar lo público, ¿no? O sea, iniciar un proceso de recuperación de lo público. Y lo público es distinto del Estado. Entonces hay que tener claridad sobre ese tema, porque mucha gente aún se confunde y entiende lo público con el Estado, ¿no? O incluso iguala lo público con el Estado, ¿no? Por lo tanto, ese tema es un poco el hilo conductor de la presentación y lo voy a tratar de explicar del por qué así, ¿no? Yo creo que también es interesante recordar lo que ya se decía en la introducción, de que esto es una demanda que nace del conjunto de la población o de gran parte de la población chilena y que supone, por cierto, que la clase política en el país no había tocado el tema por 40 años o más y por lo tanto recoge esa demanda y llama, ahora sabemos, a la posibilidad de votar por una nueva constitución o mantener la constitución actual, ¿no? O sea, por lo tanto, esta posibilidad es algo inédito en la historia chilena, es algo que le da significado también a lo que se ha alcanzado hasta ahora, que mucha gente, a mí me extraña escuchar algunas opiniones que hoy día aún no hemos ganado nada. Yo creo que se ha ganado mucho y lo que hay que entender, sí, lo que se ha ganado hay que reforzarlo, profundizarlo, expandirlo y continuarlo, que es una cosa distinta, ¿no? O sea, por lo tanto, se ha ganado mucho porque en verdad, si uno mira la historia de Chile, las distintas constituciones que ha tenido el país del año 1833, la de 1925, la de 1980, fueron constituciones que surgieron más bien por fuera del conflicto social. Más bien son conflictos de las clases dominantes, son producto de revueltas militares, no sociales, son producto de golpes militares, como en el último caso de 1980, ¿no? O sea, por lo tanto, la situación actual tiene ese significado, ¿no? O sea, que el llamado a votar por una nueva constitución da la posibilidad entonces y da respuesta a demandas sociales que estaban reclamando este tema, ¿no? Como una cosa, insisto, inédita en la historia chilena, ¿no? O sea, ese es el significado que tiene esto, ¿no? O sea, por cierto, hay muchas dudas, hay muchas cosas inciertas que habrá que ir precisando, o habrá que ir, mejor dicho, luchando para precisar ese llamado que hay a votar por mantener la constitución o obtener una nueva constitución, ¿no? O sea, ese es insisto, un tema importante, ¿no? Ahora, ¿por qué también es importante? Porque en verdad, si uno hace la historia de los últimos tiempos, yo creo que la propia consigna que recordaba aquí el compañero, la propia consigna que levantaron los movimientos sociales en su revuelta de que no solamente eran 30 pesos, sino que 30 años, está reflejando la opinión de que lo que estamos viviendo es resultado de todo un periodo que se inicia con la dictadura militar, ¿no? O sea, por lo tanto, también significa cuestionar, a mi entender, cuestionar la posición que asumieron los partidos de la concertación en términos de negociar en cierta medida el acceso al gobierno en 1990 con el famoso acuerdo de 1989, de negociar porque al final de cuentas amarra mucho más la constitución de 1980 y la hace más difícil de reformarla cabalmente, ¿no? Y así se ha aprobado en estos 40 y tantos años, ¿no? O sea, han habido más de 200 pequeñas
modificaciones a la Constitución. Lo más significativo fue esta que mencionaba yo, el año 89, que más bien atacó el tema electoral, y después con el gobierno de Lagos el año 2005, ¿no? Pero sin embargo ninguna de estas reformas estuvieron por lejos de tocar la parte esencial de la Constitución, que era la propuesta de promover un nuevo modelo de libre mercado para el país, ¿no? O sea, por lo tanto, este modelo, en vez de haberse debilitado con los gobiernos de la concertación, se fortaleció, se radicalizó incluso, se expandió en gran medida, ¿no? Y esto tiene que ver con un asunto que tiene relación con el tema central, ¿no? O sea, con el rol del Estado, ¿no? O sea, ¿por qué razón? No, porque en verdad cuando uno habla del libre mercado, y aquí otro tema para la discusión, para que me gustaría escuchar opiniones, gran parte de la Constitución, en verdad, lo que es relativo a lo económico, alude a esta contraposición entre Estado y mercado, ¿no? O sea, por lo tanto, estamos con uno o con otro. Pero sin embargo, aquí retomo lo que decía al inicio, ¿no? O sea, se desconoce justamente una parte que es mucho más fundamental que el Estado, mucho más amplia, mucho más decisiva, que es lo público. Entonces, caer en esta discusión, Estado o mercado, es también caer un poco en el esquema que nos han planteado ellos. O, si ustedes quieren, los esquemas de las visiones dominantes de la sociedad, ¿no? O sea, porque esto también, de un punto de vista más de izquierda o más contestatario, uno podría decir que esta discusión nació por allá por los años 30 del siglo pasado, ¿no? O sea, cuando nació el keynesianismo y propuso un rol importante del Estado, pero lo propuso como Estado capitalista, ¿no? Y para salvar el capitalismo de la crisis fenomenal que estaba viviendo a partir del año 1929. O sea, por lo tanto, el rol que se le concede al Estado es un rol para mantener la sociedad capitalista, ¿no? Después se transforma por la presión social en los países, por lo menos europeos, en un estado de bienestar, ¿no? O sea, porque recoge la presión y las demandas sociales en parte, ¿no? Pero no es así en el caso de América Latina, que estamos lejos de haber logrado en el periodo anterior, entre los años 30 y los años 70, un estado de bienestar. Lejos, porque un estado de bienestar suponía la universalización de los derechos sociales, mientras que en el caso de América Latina los derechos sociales, si bien es cierto, se avanzó, pero fue muy parcial, muy selectivo, muy acotado, sobre todo hacia los sectores más organizados y hacia los sectores más vinculados con una relación salarial formal, ¿no? Pero no así para el conjunto de la población. O sea, por lo tanto, ese tema mercado-Estado es un tema que hay que ubicarlo en ese contexto, ¿no? En ese contexto. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, en mi opinión, en tratar de confundir lo público con el Estado. Evidentemente, nuestra visión política. O sea, nos está diciendo entreguen al Estado la toma de decisiones en cuanto a la AFP, en cuanto a la decisión de regir, organizar empresas públicas, en organizar lo que son los servicios sociales del país. O sea, uno deriva al Estado esa responsabilidad, ¿no? Pero no es el pueblo lo que constituye realmente la esencia de lo político, no es el pueblo el actor fundamental de ese proceso. Entonces, por eso yo temo esta discusión que en vez de aclarar este tema del Estado, entra más bien a confundir, ¿no? O sea, como primera cuestión, a ver si va quedando claro la preocupación que yo tengo al respecto, ¿no? Ahora, en términos de este tema, ya lo decía, ¿no? O sea, si uno toma la Constitución de 1980 en términos
económico-jurídico tiene tres grandes componentes al tema que nos interesa, ¿no? Uno es la promoción, porque realmente no hay una aseveración explícita sobre el libre mercado. Es simplemente una promoción del libre mercado en Chile, ¿no? Y del libre mercado supone a su vez que el Estado cumple un rol mucho menor, no solamente como actor económico, como antiguamente se llamaba, como Estado empresario, como propietario de alguna empresa, como ocurrió realmente en Chile, sino que además como Estado regulador, ¿no? O sea, de disminuir o reducir al mínimo las regulaciones estatales en el campo de la economía, ¿no? Como segundo elemento, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con lo jurídico. O sea, fortalecer fuertemente la nueva arquitectura, por llamarlo de una forma, jurídica del país para proteger este nuevo modelo que se estaba instaurando en el país, ¿no? Eso importa tenerlo claro, esos tres elementos, y también agregarle lo siguiente, ¿no? Que esos tres elementos no nacen de la pura teoría, ¿no? O sea, de hecho ya se venían implementando en el caso de Chile, ¿no? O sea, si uno toma en cuenta la historia post-dictadura, uno entiende que en los primeros 2 años fueron complicadas, no había mayor claridad en términos de los temas que estamos proponiendo para la discusión, sino que solamente es a partir de junio del año 1975, con el ministro Caguas, es cuando se instaura, si ustedes quieren, no se pretende instaurar un modelo netamente neoliberal, ¿no? O sea, por lo tanto, un modelo neoliberal que buscaba justamente expandir el espacio de lo privado, del libre mercado, al conjunto de la sociedad, pero sin embargo también agregando otro elemento que importa para la discusión, que yo creo que es una gran debilidad también en Chile discutirlo, que es un modelo que era mirado en un plano global, en un plano internacional, ¿no? O sea, por eso se busca insertar este modelo chileno dentro de los mercados mundiales, y lo hace simultáneamente en el campo no solamente del comercio, no solamente en términos de los flujos de capitales, sino también en términos de inversión extranjera directa en el país, ¿no? O sea, por lo tanto, en las tres formas de capital, si uno lo pusiera en términos más teóricos, en esas tres formas el país se incorpora a la economía mundial y lo hace en un primer lugar en los primeros años del 75 al 82, fundamentalmente a través del flujo financiero, o sea, a través de la deuda externa. O sea, por eso Chile entró en crisis de deuda externa en el 82-83, ¿no? Y solamente después, como respuesta a esa crisis profunda que provocó ese modelo, se instauró entre comillas, un llamado modelo exportador. Pero en estricto rigor no es un modelo exportador, porque un modelo exportador es simplemente una respuesta pragmática a una situación de crisis. O sea, ¿por qué digo pragmática? Porque lo que se buscaba era pagar la deuda externa. ¿Y cómo voy a pagar la deuda externa si la deuda la tengo que pagar en dólares? ¿Cómo lo puedo hacer? La única manera, el único camino que le quedaba a Chile, porque ya no llegaban capitales extranjeros, no le daban préstamos a Chile, la única manera era aumentar considerablemente las exportaciones del país y disminuir las importaciones, ¿no? O sea, para obtener un superávit o un gran excedente de dólares para seguir pagando la deuda, ¿no? O sea, esa es la razón netamente práctica de lo que después se denominó, entre comillas, modelo exportador chileno, ¿no? Eso importa porque también estaba basado en otra lógica, ¿no? O sea, una lógica de fomentar las exportaciones de recursos naturales. Y eso es un tema también importante, ¿no? O sea, importante porque está dentro de la lógica del pensamiento liberal, ¿no? Aquí vale la pena recordar lo siguiente, ¿no? Que lo que se pretende instaurar en Chile a partir del año, o sea, legalmente o formalmente
a partir del año 80 con la nueva Constitución, es un modelo que a la vez trata de impedir toda posibilidad de resucitar lo que fue el modelo anterior, ¿no? O sea, un modelo llamado de sustitución de importaciones de los años 30 hasta el gobierno de Allende, un modelo que enfatizaba fuertemente el rol del Estado, un modelo que protegía la economía nacional de los vaivenes de la economía mundial, y un modelo que fomentaba fuertemente la industrialización. Ahora, si uno lee, por ejemplo, el famoso Ladrillo, este librito que fue la Biblia o la inspiración del pensamiento neoliberal en Chile, lo que hace este libro es explicar de que lo que estaba respondiendo esta nueva propuesta de organización social en Chile no era el gobierno de Allende, sino que eran a 40 años anteriores. O sea, lo que se pretendía entonces contrarrestar y reformar radicalmente era todo el modelo anterior, lo cual Allende solamente lo llevó a su más alta expresión, ¿no? Eso también después con el tiempo va quedando claro que eso fue así, y por tanto la discusión irá en ese plano, ¿no? O sea, en el plano hasta dónde la dictadura intenta a través de la Constitución. Muchos juristas argumentan que la Constitución tiene mucha noción de estar a la defensiva, a estar mirando desde un punto de vista de retaguardia, ¿no? O sea, en el sentido de, mirando a la defensiva en el sentido de protegerse ante cualquier vuelta al pasado, ¿no? O sea, por eso hay varias leyes que algunos autores llamaron leyes candados, leyes que protegen muy bien al modelo para impedir justamente esa vuelta al pasado, ¿no? Ese es un punto también importante a recordarlo, ¿no? Yo agregaría lo siguiente, ¿no? Que queda o debería quedar más claro al día de hoy la importancia que yo hablaba del por qué este llamado o esta convocatoria a votar a favor de una nueva constitución o mantener la antigua, ¿no? Plantearía lo siguiente, que la nueva constitución de 1980 se caracteriza sobre todo por su naturaleza de despolitización de la sociedad chilena, ¿no? De despolitización, ¿no? Y no solamente está eso en la Constitución, sino que se fueron creando instituciones, se fueron elaborando políticas que buscaban esa despolitización de la sociedad chilena, ¿no? O sea, por lo tanto, uno podría argumentar al calor de lo que ocurrió a partir de octubre, de lo que se coloca en cuestión es justamente todos esos 40 y tantos años de intención de tratamiento de imponer una despolitización de la sociedad chilena, ¿no? O sea, eso es lo que demuestra el fracaso del modelo anterior, ¿no? Es una opinión que, vuelvo a decirlo, para discutirla, ¿no? O sea, ¿por qué una despolitización, no? Porque justamente cuando se habla que el Estado se había politizado en el tiempo de la Constitución del año 25, ¿no? O dicho de otra manera, la Constitución de 1925 había permitido el ascenso de masas populares, el ascenso de la democratización, el ascenso de las demandas sociales, las luchas sociales, el ascenso de partidos políticos y el nacimiento de partidos políticos más radicales, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, ese es un poco la intencionalidad también de la Constitución del 80, ¿no? De cómo yo contengo todo ese proceso, cómo lo despolitizo, cómo hago que la gente ya no continúe en ese flujo de ascenso que venía demostrando por largo tiempo, ¿no?
Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es otra cosa importante a mi entender a tomar en cuenta con lo que ha sucedido en el último tiempo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la dictadura como mecanismo para resolver este problema, como uno de los mecanismos cruciales para resolverlo, fue tratar de imponer el mercado al conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso se habla, o por lo menos yo estoy de acuerdo con esa idea, se habla de una sociedad de mercado, ¿no? O sea, esto es importante porque en nuestras ideas, en nuestras visiones, incluso más tradicionales, siempre uno hizo una separación entre lo económico, por ejemplo, el mercado, y lo que era lo social, ¿no? O sea, uno entendía que la salud, la educación, las pensiones, etcétera, no tenía nada que ver con el mercado. No, eso era cuestión política, era cuestión de responsabilidad, en este caso del Estado, etcétera, ¿no? Pero lo que hace la dictadura es, justamente a partir de las 7 reformas del año 78, o sea, que incluye 4 reformas cruciales, que es la reforma laboral, la reforma de pensiones, de salud y de educación, ¿no? Lo que pretende con esas reformas es justamente introducir y someter esos ámbitos sociales a una lógica de mercado, ¿no? Entonces, ese es el ensayo que pretende la dictadura. Ahora, leyendo a propósito todo lo que ha ocurrido último, algunos textos del periodo de los años 70, cuando está en discusión la nueva Constitución, algunos que proponían la nueva Constitución dijeron esta expansión del mercado hacia los servicios sociales va a ser el dique que va a contener cualquier descontento social, ¿no? O sea, porque suponía que el mercado iba a resolver también los problemas sociales del país. Entonces, en el fondo, para colocarlo en términos simples, o sea, en el campo de la salud, si bien es cierto, partió de una situación de desigualdad en que no todos podían acceder a la ISAPRES, pero sin embargo, en la perspectiva, se tenía en mente que el país en su conjunto, en un periodo determinado, iba a tener acceso en su totalidad a la ISAPRES. O sea, en el fondo iba a desaparecer FONASA, ¿no? O sea, todos íbamos a ser parte del mercado de la salud, ¿no? O sea, esa era la intención o la lógica de la dictadura en su tiempo, ¿no? Que después se trató de buscar algunos arreglos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema, para no alargarme mucho? ¿Cuál es el problema? Que si ustedes se dan cuenta por las demandas que se empezaron a levantar y hacerse carne en términos amplios en la sociedad chilena, tienen que ver justamente con estos sectores sociales que se suponían que era el dique del modelo. O sea, tiene que ver fundamentalmente con salud y con pensiones. O sea, en el fondo está reflejando el fracaso del modelo después de más de 40 años de estos dos ámbitos, para no hablar de la educación, para no hablar de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, el fracaso del modelo justamente es el fracaso de su visión, su aspiración de una sociedad de mercado, de someter todo al mercado, ¿no? Ahora, ese es un punto clave en la discusión, porque esto también permite, a mi entender, que la sociedad chilena fuera contrarrestando la despolitización, ¿no? O sea, porque todos sabemos que, por último, claramente en los últimos años, en el tema de pensiones hay un gran descontento social con las pensiones, no solamente un gran descontento social, sino que hay un movimiento, no más AFP, que se opone al sistema justamente de AFP. O sea, por lo tanto, se fue desarrollando ese movimiento, ¿no? O sea, en el caso de la salud, igualmente, pero ya en parte de los gremios de la salud, ¿no? O sea, los diferentes gremios que conforman la salud, luchando por una salud pública, por mejorar la salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, en otras palabras, el famoso estallido social no nace
de la noche a la mañana ni nace de la nada. O sea, nace también como resultado de procesos, lo que sí, procesos que eran fundamentalmente parciales, o sea, estaban muy acotados al ámbito que les interesaba, ¿no? Salud, o pensiones, o educación, o medio ambiente, o mujeres, ¿no? Lo que hace el estallido social es unificar todo eso, ¿no? O sea, esa es la particularidad que tiene, ¿no? Entonces, digamos que la nueva Constitución que se instaló en el año 80, al igual como se opinó para fundamentar la Constitución del 80, que la Constitución del 25 había caducado, ya no tenía vigencia, no tenía importancia político-social, uno podría argumentar lo mismo hoy día con la Constitución del 80. O sea, el estallido social colocó en evidencia que la Constitución ya no es sólida, no da respuesta a las demandas del conjunto de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es importante porque a propósito de la discusión que hay en la derecha de seguir con la idea de mantener la ya vieja Constitución, del 80, es bueno recordarlo porque es campo de la lucha ideológica, es campo de la disputa con estos sectores este tema, ¿no? Para demostrar entonces que se ha fracasado en ese plano, ¿no? Ahora, lo segundo que, tratando de haber dejado algo claro, el tema del fracaso de la Constitución como Constitución en esas pretensiones que tenía, yo creo que también fracasó en lo netamente económico, ¿no? O sea, en la parte netamente económica. ¿Por qué razón? No, porque el famoso modelo exportador, que a mi entender es muy estrecho el concepto, debería ser un concepto más amplio, yo prefiero el concepto de patrón de acumulación que se implementó durante la dictadura militar, donde el sector exportador tiene un rol, pero tampoco es un rol tan crucial como el rol financiero. O sea, yo por lo menos soy de la opinión que en el caso de Chile, el ámbito de las finanzas o la financiarización, si ustedes quieren, de la economía chilena ha sido crucial, ¿no? E incluso más, yo diría de que ha sido crucial no solamente porque en términos teóricos lo que hay que tener en cuenta que si hay una dimensión que tiende a universalizarse, es justamente la universalización del dinero, ¿no? La universalización de las finanzas. O sea, por lo tanto, tiene la capacidad también de subsumir otros sectores, ¿no? Y esto, a mi entender, queda claro en la década de los 90, sobre todo con los gobiernos de la concertación. ¿Por qué? Porque si yo tomo en cuenta solo el sector exportador, y particularmente lo que tiene que ver con la industria del cobre, la industria del cobre se abre al mercado mundial, llegan capitales extranjeros a Chile, y lo que empieza a ocurrir es que se subsume la industria del cobre a las finanzas mundiales, ¿no? O sea, porque gran parte de las empresas que llegan a Chile son empresas que están vinculadas al mundo financiero o incluso al corretaje. Una de las principales empresas hoy día en Chile que opera venía del corretaje, no tiene ninguna trayectoria, ningún pasado con la minería, es simplemente pura finanza. O sea, no solamente eso, sino que el precio del cobre comienza a someterse a la lógica financiera. El precio del cobre ya no está determinado por lo que decían algunos autores, por oferta y demanda. Lejos de eso, ¿no? O sea, como ustedes lo han visto, el precio del cobre fluctúa de manera extraordinaria y fluctúa de acuerdo al precio del dólar y fluctúa de acuerdo al movimiento de capitales que hay en el mundo, ¿no? O sea, por lo tanto, uno puede decir que se ha financiarizado la industria del cobre y justamente el precio del cobre
que está totalmente fuera de control de la situación chilena. El precio del cobre está también influenciado por esta financiarización, ¿no? Entonces, estos son elementos importantes porque, por ejemplo, si yo planteo la nacionalización del cobre, para ser responsable, para tomarlo en serio el tema, yo preguntaría cómo voy a enfrentar este mundo de las finanzas a nivel mundial. ¿Qué es lo que voy a hacer, no? O qué voy a hacer con la división internacional del trabajo, o sea, en la cual está inmerso Chile, ¿no? O sea, porque lamentablemente la situación, no sé si lo saben ustedes, pero da risa, o sea, para mí me da risa, ¿no? Escuchar que aumenta o baja el precio del cobre, que eso es bueno o malo para Chile, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver el precio del cobre formal de los mercados del cobre mundial con Chile? O sea, en realidad poco o nada tiene que ver. Poco o nada tiene que ver. O sea, porque el cobre que da cuenta de esa situación de precio es el cobre fino. Y si Chile exporta fundamentalmente cobre basura, cobre, por llamarlo así, en bruto, no tiene fijación de precio de acuerdo a ese precio internacional. O sea, se fija el precio con el que compra, y el que compra a su vez tiene la posibilidad, y así ocurre en los hechos, de establecer una serie de condiciones. O sea, por ejemplo, y esto me pasa para los puertos, para el transporte marítimo, por ejemplo, a Chile se le carga que tiene que hacerse responsable del traslado del cobre hacia el lugar de destino. O sea, no se compra el cobre como precio, como se hace con el cobre fino. Se castiga el cobre por contener una serie de elementos tóxicos. Por lo tanto, hay una serie de elementos que distorsionan el precio del cobre para el caso chileno y que además da cuenta del fracaso de un modelo exportador basado en materias primas y particularmente el cobre, ¿no? O sea, con esto del cobre es lo siguiente, ¿no? Para terminar este punto. O sea, el cobre, como ustedes saben, era fácil extraerlo o recogerlo, por llamarlo así, en un primer momento, a comienzos de los años 1900, particularmente en 1906, 1907, cuando se funda Chuqui y después el Teniente. Era fácil porque el cobre estaba ahí a la mano, ¿no? Pero sin embargo se va haciendo cada vez más complicado cuando tengo que extraer el cobre de minas o cada vez más a mayores profundidades, ¿no? Todos nos recordamos del famoso rescate a los 33, a cuánta profundidad estaba la mina esa del cobre, ¿no? O sea, a 700 metros, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que el extraer el cobre a esa profundidad se encarece cada vez más. Y el cobre que estoy extrayendo a esa profundidad tiene cada vez menos calidad. O sea, por lo tanto, hay un deterioro de la calidad del cobre, llamarla así, estructural, ¿no? O sea, por lo tanto, si uno se plantea seriamente, por ejemplo, nacionalizar el cobre, como muchos compañeros lo plantean, yo llamaría a estudiarlo bien, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es un cacho. O sea, porque en los últimos 10 años, imagínense, en los últimos 10 años en la que el cobre aumentó 4 veces el precio, 4 veces el precio entre el año 2003 y el 2013, sin embargo, la cantidad de cobre que exportamos, las toneladas que exportamos, se mantuvo plana, alrededor de 6 millones de toneladas al año, ¿no? O sea, lo que aumentó y lo que nos beneficiamos fue solamente precio, solamente precio. ¿Y eso qué significa? Significa que Chile pierde competitividad en los mercados mundiales, ¿no? O sea, porque mientras otros países, como el caso de Perú, nuestro vecino, mientras aumentaba sus exportaciones de cobre gracias al aumento del precio,
aumentaba también la cantidad. O sea, por lo tanto, al aumentar la cantidad yo voy ganando mayor porción de participación en el mercado mundial del cobre. Y esto significó de que Chile perdiera más de 10 puestos en estos 10 años. O sea, después de pasar del 35, pasamos al 25 y ahora estamos cerca del 22, 21 puntos del mercado mundial del cobre, ¿no? O sea, por lo tanto, claramente estamos derechamente al abismo en el mercado del cobre, ¿no? Bueno, esto vinculado a otro tema, ¿no? O sea, porque la pregunta no solamente es la calidad del cobre, sino que yo decía la extracción. Y para la extracción hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con el agua y con la electricidad. O sea, ustedes saben que la industria del cobre es intensiva en el consumo de agua y en el consumo de electricidad. O sea, esta industria consume más agua y más electricidad que toda la población chilena junta, ¿no? Para que se forme una idea, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el agua tampoco es infinita. Y por lo tanto han ido terminando con las fuentes naturales de agua y han tenido que recurrir crecientemente al agua del mar, ¿no? La salinizadora, ¿no? O sea, por lo tanto, eso significa un costo tremendo, porque trasladar agua del mar a minas que están a 4.000 metros de altura requieren motores, requieren en consecuencia uso intensivo también otra vez de electricidad, o sea, todo más caro, ¿no? O sea, todo más caro. Entonces, ahora, el tema que el día martes en el Mercurio aparece un artículo largo sobre la gravedad de la sequía, ellos lo colocan como sequía, ¿no? Pero porque en el fondo aquí no se trata de sequía, sino que la sequía es un aspecto secundario, ¿no? O sea, secundario en el sentido que hay dos grandes industrias en Chile, como es la industria forestal y la industria minera, las que han consumido en forma enorme agua y además de la agricultura, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema es que esto se ve agravado, eso sí, por la sequía o por el llamado calentamiento global, ¿no? Pero esto está dañando también a la propia industria, en este caso del cobre. Este artículo que yo les mencionaba, si tienen la oportunidad de leerlo, que apareció este último martes, habla de que el teniente, el año recién pasado, el 2019, el 27 de diciembre, decretó estado de emergencia dentro del teniente, ¿no? Se da hasta el mes de abril, porque si no resuelven el tema del agua, tienen que comenzar a bajar los niveles de producción de cobre o de extracción de cobre, ¿no? O sea, por lo tanto, es un claro reflejo de que, además del problema que planteaba yo de la calidad del cobre, de la famosa ley del cobre, nos vemos envueltos en un problema medioambiental, en un problema ecológico, ¿no? O sea, y esto, lo lamentable, que en un país que se basa fundamentalmente en la exportación de recursos naturales, se comienza a repetir en todos los ámbitos de los recursos naturales. Ahora, en el fondo, lo que quiero decir que el modelo chileno fracasa también en términos económicos por las razones que estoy entregando, pero no solamente una razón estrictamente económica, sino que es una razón también medioambiental, o sea, una razón también ecológica, de crisis ecológica, ¿no? Y lo más grave, que es lo que plantean expertos de Naciones Unidas, que estas crisis ecológicas no tienen plan B. No es como la economía, que el capitalismo siempre se va rebuscado y ha tratado de encontrar caminos de salida, ¿no? La crisis que estamos viviendo en el mundo medioambiental, en verdad, no tiene camino de salida, a no ser que sean salidas radicales, ¿no? O sea, por lo tanto, ese es un tema
importante porque si uno mira que a propósito de los puertos, o sea, es obvio que un modelo exportador tan intensivo como el chileno requiere de puertos importantes, pero al mismo tiempo requiere de transporte. O sea, yo no puedo separar el puerto del transporte marítimo, por ejemplo, ¿no? Y esto significa que el transporte marítimo es uno de los principales causantes del calentamiento global. O sea, por lo tanto, cualquier propuesta que uno haga hacia los puertos, hacia la industria marítima, tendrá que incorporar este aspecto que estamos mencionando. Que ya no es un tema netamente de carga, no es un tema solamente de la eficiencia que tenga una industria para transportar o servir de infraestructura para recoger las cargas que entran o salen del país, etcétera, ¿no? O sea, estamos viendo que en el mundo hoy día, yo leí artículos en estos días a propósito de Valparaíso, de lo grave que estaba la industria marítima como causante de todo este fenómeno que estamos hablando, ¿no? O sea, hay informes que han salido recientes, de fines del año 2019, que muestran la gravedad, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que quiero decir en consecuencia, que el modelo netamente económico, que ahora agregaríamos el modelo económico ecológico, medioambiental, está francamente en cuestión, ¿no? Y lo más complicado, y esto también explica en parte la crisis de la Constitución, porque una Constitución, es cierto, entrega directrices generales, pero entrega orientación. Entonces, con lo que estamos diciendo es que uno debería preguntarse qué orientación han entregado los últimos 2 gobiernos acerca del futuro económico, medioambiental o ecológico chileno. ¿Qué orientación han entregado? O sea, ¿qué respuesta han tenido a esta crisis del cobre, por ejemplo, que estoy yo tratando de ilustrar, ¿no? Ninguna. O sea, por lo tanto, el modelo está sin propuesta, sin camino de salida, sin iniciativa. Pero como la gente, nosotros, no podemos vivir así, es lo que explica en parte también, bueno, si el Estado ha fracasado en entregar esta orientación, esta iniciativa que le concedió la Constitución del 80, los partidos políticos han fracasado en eso, bueno, queda solamente que el mundo social, el mundo político, la ciudadanía, si ustedes quieren, lo público, se haga cargo del problema. Se haga cargo del problema. Entonces, y es aquí volviendo rápidamente al tema histórico, ¿no? O sea, este era el origen de la política en la comunidad griega. El Estado era un elemento secundario, muy lejano, pero donde se producía la discusión era en el ámbito de lo público. Era una discusión franca, una discusión abierta, era una discusión nivelada, era una discusión donde se discutían los temas públicos, los temas comunes, los bienes comunes. O sea, por lo tanto, ¿qué más común es el tema de las pensiones? ¿Qué más común es el tema de la vivienda, del agua? Entonces, no es casualidad que después del estallido social se hayan producido y se siguen produciendo una serie de encuentros como este mismo, donde se debatan, se discutan estos temas. O sea, porque en realidad hacer esto significa también reconocer el fracaso del mundo, entre comillas, político, tradicional, que no ha podido hacerlo, ¿no? Bueno, termino con lo siguiente, ¿no? Que yo planteé
un tema para la discusión que es el tema de la nacionalización. O sea, obviamente yo creo que lo que hace la Constitución del 80 o enseña es que se produce una disputa, en el fondo, en el trasfondo, una disputa entre el mercado y el ámbito de lo público y lo estatal, ¿no? Y en consecuencia lo que trata de hacer el mercado es, como lo dije antes, tratar de copar absolutamente lo público, lo estatal, o sea, impidiendo la participación del Estado en el ámbito de la economía, de la regulación, o impidiendo la participación de la gente en la discusión pública, en los debates públicos. O sea, por lo tanto, la Constitución del 80 en ese sentido enseña que este es un campo en disputa, ¿no? Y siempre ha sido en disputa, históricamente, en todas las constituciones, en todas las leyes, en todos los ámbitos. O sea, por lo tanto, más aún en una constitución, ¿no? O sea, en consecuencia, en una propuesta nueva, uno debería entenderlo en esa lógica, ¿no? O sea, es una posibilidad que se abre, obviamente, para restablecer, o como dije yo, recuperar lo público. Ahora, habrá que discutir, esto es lo que también he propuesto para el debate, ¿no? Habrá que discutir qué significa lo público. ¿Es distinto del Estado o no, no? O sea, para mí es distinto, ¿no? O sea, por lo tanto, es distinto que haya una empresa estatal que una empresa pública o netamente pública. O sea, ¿por qué? Porque una empresa estatal, lo vuelvo a decir, uno le delega la responsabilidad al Estado de la gestión, la propiedad de la empresa, ¿no? Mientras que en lo público es el público quien se hace cargo de esa gestión, de esa propiedad, ¿no? Y no solamente la propiedad, sino que dentro de un contexto social, ¿no? O sea, por ejemplo, en un contexto en que yo podría, como lo han hecho ya algunas propuestas, cuando se produce la posibilidad de retomar el carácter público de una empresa, si esa empresa obtiene excedente, ese excedente se trata de derivarlo también a la comunidad, que la comunidad también tenga un control sobre la empresa, o sea, un control en el término de su planificación, en términos de su orientación, un control sobre su gestión financiera, económica, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, son dos lógicas, dos miradas distintas, ¿no? O sea, para colocarlo en términos mucho más concretos, esa era una discusión que yo tuve con los compañeros de la MAF, no MAF AFP, que era distinto, como lo proponía algunos sectores del gobierno de Bachelet, era distinto de hablar de una AFP estatal que de un sistema público. Entonces, la discusión dentro del movimiento de la AFP, que todavía no está saldada, no había claridad sobre el tema, ¿no? O sea, era como que volver a trasladarle al Estado la responsabilidad que administre las pensiones, ¿no? Cuando en esta mirada que yo estoy proponiendo es distinta. O sea, el protagonismo, el activismo debe ser de parte de la gente, de la ciudadanía, en todo sentido, ¿no? O sea, en términos amplios. Así que me quedaría por ahí porque he hablado mucho, entonces... así que gracias por escucharme. Obviamente adelanté que justamente el intercambio permite profundizar algunas cosas, ¿no? Yo comparto que algunas cuestiones claves que están en el manifiesto comunista nos pueden ayudar a entender la situación actual, ¿no? Y tiene que ver justamente con la vocación mundial del capital, ¿no? O con lo que llamaríamos hoy día la globalización. O sea, por lo tanto, el tema de la globalización, o a mi entender lo que sería la universalización del capital a nivel mundial, es un tema clave, ¿no? Porque eso nos lleva a que uno tenga que dar cuenta de las distintas formas del capital, ¿no? O sea, las que yo mencioné, ¿no? O sea, capital
dinerario, para ser más exacto, porque Marx nunca utilizó el concepto de capital financiero, capital dinerario, el capital productivo y el capital mercancía, ¿no? O sea, por lo tanto, tampoco él nunca colocó preponderancia uno sobre el otro, ¿no? O sea, en términos de exclusión, siempre entendió el capital como uno solo, ¿no? Que obviamente cada forma tiene sus especificidades, tiene particularidades, incluso después uno podrá decir, da cuenta de algunos intereses, es cierto, ¿no? Pero lo que siempre va a predominar es el interés general del capital, ¿no? O sea, eso es importante porque en términos de, si tú quieres, del marxismo más tradicional, se cayó en el error, a mi entender, de creer que las fracciones del capital eran fracciones dicotómicas, unas de otras, ¿no? O sea, lo financiero o el dinero era contra lo productivo, por ejemplo, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? O sea, es distinto porque, claro, uno anda buscando después autores o políticos que dan cuenta de alguna fracción en particular, ¿no? Es distinto porque en el caso de Chile, por ejemplo, son formas que están en la práctica incluso totalmente imbricadas, ¿no? O sea, yo siempre doy el ejemplo de los supermercados, ¿no? O sea, el gran negocio de los supermercados hoy día en Chile no es la venta de bienes o productos, sino que es el negocio de las tarjetas y por lo tanto el negocio financiero. O sea, basta leer los balances de las empresas que se dedican al retail mercantil para darse cuenta que gran parte de esas ganancias viene de ese negocio en particular, ¿no? O sea, por lo tanto, eso está diciendo de que son formas de capital totalmente implicadas y más aún después cada cual participa en los mercados financieros, en el mercado de acciones, etcétera, ¿no? Incluso el cobre. O sea, el cobre que uno lo entiende como una cosa netamente minera, pero el cobre, como lo dije yo, está realmente financiarizado y una gran parte de los ingresos que obtiene el cobre proviene justamente del tráfico de moneda, del dinero, o sea, del tráfico de dólares, de la compra y venta de dólares. O sea, ustedes saben que las grandes empresas en Chile, partiendo por el cobre, tienen mesas de dinero, que su función es justamente comprar y vender dólares al segundo y obtener rentabilidad sobre eso, ¿no? Ustedes recordarán el famoso caso de Dávila, creo que fue en los años 2000, comienzo de los 2000, que hizo famoso al cobre y que nadie entendía cómo eso ocurría en el cobre, ¿no? O sea, alguien que justamente trabajaba en estas mesas de dinero, ¿no? O sea, por lo tanto, ese es un punto que hay que contemplar, ¿no? Ahora, lo importante es que esto también da cuenta del concepto que se rescataba acá de la División Internacional del Trabajo, porque esto, justamente, el ignorar estas imbricaciones que hay, se ignora también el tema de la División Internacional del Trabajo, porque como se coloca como contrapuesto lo productivo con lo financiero, se deja de lado esa distinción, ¿no? Pero eso es importante porque el mundo, obviamente de hoy día, no tiene nada que ver con el mundo de hace 50 años atrás, o menos aún de hace 200 años atrás, o sea, de la época incluso de la famosa revolución industrial, ¿no? O sea, por la simple razón de que ha aumentado considerablemente el tamaño y la capacidad productiva de las empresas, ¿no? O sea, por lo tanto, son empresas que ya operan claramente a nivel transnacional, ¿no? O sea, van más allá de un país. O sea, esto importa porque también significa que te va imponiendo condiciones al proceso de intercambio de mercancías, si tú quieres, pero también condiciona a la propia organización de la producción. O sea, ¿por qué razón lo digo, no? O sea, un ejemplo, otra vez volviendo al tema del cobre, ¿no? O sea, el cobre siempre se ha dicho, incluso estaba dentro del programa
concertación en el año 90 de que se iba a pasar a una segunda fase exportadora, ¿no? Agregar mayor valor agregado, ¿no? Se valga la redundancia, ¿no? Entonces, pero eso nunca se hizo. Nunca se hizo y no se podía hacer porque quien lo puede hacer es simplemente el Estado. Y como estábamos en una política en que el Estado no tiene mayor rol que cumplir, no había segunda fase exportadora, ¿no? Pero ¿qué significó eso para el cobre? Significó que fuera perdiendo incluso su nivel de extracción y refinamiento del cobre, ¿no? Y fue cayendo más en el cobre en bruto, ¿no? Pero eso también te lo impone el mercado internacional. Te lo impone el mercado internacional. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el principal comprador de cobre en Chile es justamente China. Pero China, como tiene una participación activa del Estado de largo plazo, con planificaciones quinquenales o quincenales, obviamente planificó a 20 años construir una serie de plantas de refinamiento de cobre, ¿no? Y esas plantas hoy día están operando. Y están operando a un costo de 1/3 o más, aún más barato que el que podría tener Chile. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Compra cobre en bruto, lo lleva y lo procesa en China, ¿no? Incluso, y esto pocos lo saben, incluso China hoy día es el principal exportador del cobre del mundo, de cobre fino. ¿Por qué? Porque como compra en bruto, después lo vuelve a exportar como cobre fino, ¿no? Exporta mucho más cobre fino que Chile. Entonces, a eso te lleva esa situación, ¿no? Pero, sin embargo, hay gente que sigue pensando que Chile tiene que refinar el cobre en el país. Pero económicamente ya no es viable. No es viable porque sería absurdo que yo pagara el refinamiento del cobre en Chile a un precio que es 4 o 5 veces superiores a que lo hiciera en China, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de la División Internacional del Trabajo. La idea del tamaño de la población, del reordenamiento, del copamiento de mercado, etc., ¿no? Entonces, cuando uno habla de industrialización, la verdad que yo, por lo menos mi opinión es que la industrialización en Chile es imposible si uno la mira netamente en el mercado nacional, ¿no? Si uno la mira como país, ¿no? Como país. Yo pienso que la única manera de avanzar en algún tipo de industrialización es a nivel regional, ¿no? O sea, por lo tanto, yo soy un defensor de la integración regional, por lo menos de algunos países de América Latina como proceso, ¿no? Y lo que debe implicar, en consecuencia, acuerdos de producción, no solamente para el mercado de un país, sino que para el mercado regional, ¿no? O sea, para que tenga viabilidad económica ese tipo de producción, ¿no? O sea, obviamente habrá productos que se podrán producir solamente para el mercado nacional, ¿no? Pero hoy día el mundo ya está, no solamente está copado, está saturado o sobresaturado de producciones nacionales. Entonces, por eso es complicado el tema de la industrialización, ¿no? Yo insisto, creo que este tema, mira, para agregar un nuevo elemento, ¿no? Creo que el tema de la formación que uno tuvo, que yo tuve, y que uno ha contribuido en parte, en un principio, a difundir, ha sido también nociva en el sentido de que uno sigue manteniendo esquemas que hoy día no ocurren en la realidad. O sea, por ejemplo, en economía uno enseña que la economía se divide en 3 ámbitos, ¿no? El sector primario, secundario y terciario. El primario es la agricultura o todo lo que tiene que ver con lo natural, lo secundario tiene que ver con procesamiento, por lo tanto con la industria, y lo terciario es simplemente un residuo, todo lo que sobra, ¿no?
todos los servicios, en particular, ¿no? Pero esa distinción tan simplista ya no corre. O sea, a mi entender no corre. O sea, porque ¿cómo yo puedo separar un servicio que aparece como terciario de una industria? ¿Cómo puedo separar un disquete, un computador de lo industrial? O sea, lo que para mí sería un servicio, ¿no? O sea, por lo tanto, en ese plano el tema requiere de mayor discusión, o sea, discusión porque otra vez las fronteras entre lo industrial, o sea, porque yo preguntaría, ¿qué entienden realmente por lo industrial hoy día? Cuando hablamos todos los días de industria del cobre, industria cultural, hablamos de la industria de las telecomunicaciones o el conjunto de compañeros que están trabajando propuestas, ¿qué entendemos hoy día en el año 2020, qué entendemos por industria, ¿no? O sea, para proponer una política industrial. Entonces, pero insisto, en mi opinión, que toda política industrial, mirada en términos mucho más flexibles, debe concebir el espacio regional como el espacio propio, ¿no? O sea, ya no es el espacio nacional, ¿no? O sea, porque todo esto yo creo que el tema de la globalización, y más que la globalización de un punto de vista más crítico, el tema de la universalización del capital ha llevado a ya dejar de lado, a mi entender, una visión de economía nacional, no sé, entre comillas, economía nacional. O sea, una economía nacional encerrada en sí misma y que tiene relaciones con el resto del mundo. O sea, eso ya como que está superado por la historia, por la discusión, pero sin embargo no está superada totalmente en nuestro pensamiento a veces, ¿no? Bueno, ese es un tema, ¿no? Ahora, por lo mismo, yo creo que lo importante en una propuesta fundamentalmente económica es que uno tenga algunas directrices, ¿no? Y que esas directrices te permitan ordenar todo el resto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aquí otra vez llegamos a una discusión, ¿no? O sea, a propósito de la pregunta esta de asegurar el empleo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre empleo y trabajo. Trabajo, en realidad, en términos más sociológicos, si tú quieres, trabajo es todo lo necesario que requiere una actividad, ¿no? O sea, si yo supongo que el país requiere cada vez más de parques y por tanto requiere de más jardineros, requiere de más cuidado, requiere de gente que cuide el parque, etcétera. Obviamente falta trabajo. Falta trabajo, pero también falta empleo. O sea, porque la necesidad de trabajo no se traduce en mayor empleo, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque lo que estamos explicando, como los parques generalmente están en administración, en gestión de parte del Estado, y el Estado tiene que ahorrar, gastar lo mínimo. Entonces, por lo tanto, si está en esa lógica de ser eficiente, gastar lo mínimo, estamos disminuyendo la posibilidad de trabajo y de empleo, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Ahora, lo segundo, tema para la discusión. O sea, yo lo entiendo, yo he participado ya en muchos cabildos y conversatorios, ¿no? Pero un tema de discusión porque al que me voy a referir, ¿no? O sea, que es en realidad sobre el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos en particular, ¿no? Que hoy día uno tenga un trabajo permanente, trabaje más, o trabajar cada vez menos y con un buen ingreso como persona, ¿no? Son discusiones que tienen que ver con esto que planteó el propio Marx en los Grundrisse, de que el debate es la jornada laboral, ¿no? O sea, la jornada laboral, o sea, uno no puede vivir como esclavo del trabajo, ¿no?
O sea, eso se llama más católico, más cristiano, de idealizar el trabajo por idealizarlo, ¿no? O sea, como que las personas encuentran su realización en el trabajo. O sea, en el caso de Marx es todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos hablando del fetichismo de la mercancía, ¿no? O sea, estamos hablando de otras situaciones que en el fondo embrutecen al trabajador, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el trabajador no es propietario de lo que está produciendo, o sea, es algo totalmente extraño. O sea, yo puedo producir esta botella con agüita, pero como trabajador no es propiedad mía, no tengo ningún control, tampoco tengo el control de los medios, no son míos, de los medios de producción para producir el agua, la empresa no me pertenece, o sea, todo es alienado, ¿no? O sea, es ajeno a mí, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema de la alienación del trabajo es un componente clave, o sea, en el pensamiento de Marx, ¿no? Entonces, yo tampoco entiendo por qué alguna gente idealiza el trabajo en ese sentido, ¿no? O sea, por lo tanto, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerla presente a la hora de hacer propuestas. O sea, yo sé que no es fácil, que ahí hay que ir aclarando. O sea, ¿por qué? Porque estamos, mira, para colocarlo en términos concretos, ¿no? Y que también tiene que ver con las teorías y también con algunas cosas que yo he dicho. No hay que olvidar que nuestras sociedades todavía son subdesarrolladas. O sea, por lo tanto, son atrasadas en muchos campos y sobre todo en el campo laboral, ¿no? Y son atrasadas en el sentido de que yo no puedo suponer como teoría que todos los trabajadores son asalariados, ¿no? Cuando en Chile o en América Latina los asalariados son al menos el 50%. Lo que quiere decir que el otro 50% no es asalariado, o sea, por lo tanto es informal, trabaja por la libre, no trabaja, lo que hace, etcétera, ¿no? Y los asalariados incluso no todos trabajan a tiempo completo, etcétera, etcétera. O sea, son situaciones tremendamente complejas, ¿no? O sea, por lo tanto, esto también hay que tomarlo en cuenta para ser serio en una propuesta de pensiones. O sea, esta es la diferencia con el estado de bienestar que yo mencionaba, ¿no? O sea, el estado de bienestar europeo pudo pretender la universalización en base a la relación salarial. O sea, porque proponía también el pleno empleo y gran parte de la gente trabajaba formalmente. O sea, por lo tanto, también era en alguna medida, entre comillas, fácil hacer la cotización para las pensiones, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos en el caso de Chile, donde menos del 50% de las personas cotizan en una AFP? Y independiente de la AFP, si uno se propone un sistema de Estado o un sistema incluso público, tendríamos que contemplar que la mitad de la población no va a tener trabajo formal. Entonces, ¿cómo vamos a financiar ese resto del 50%? Entonces, son temas, vuelvo a decirlo, complicados, ¿no? O sea, no son complicados en el sentido que no tengan camino de salida, ¿no? O sea, son complicados porque no le hemos dado la discusión y justamente yo creo que estos eventos o estos ejercicios nos permiten ir aclarándonos algunas dudas y ir apuntando más en las soluciones. Pero ese es un tema crucial, ¿no? Mira, el tema del agua y energía, yo otra vez lo coloco a nivel regional, ¿no? O sea, esto también se ha discutido en Chile, pero también por los problemas que ha habido con Bolivia, con otros países, no se ha podido resolver porque ha habido algunos intentos de lograr un acuerdo regional para tratar estos temas del agua y la energía. Hay propuestas de hace años, décadas, yo diría de la década de los 80, 90, de parte de la CEPAL, sobre el tema energético. Hay propuestas de cómo se puede lograr esto a nivel regional. Todo eso habrá que rescatarlo y discutirlo, ¿no? Pero si hay sequía, ¿cómo voy a resolver el problema en Chile, ¿no? O sea, es un tema
que me obliga a pensar más allá de las fronteras chilenas. Entonces, por eso yo diría que, aunque es un tema complicado, no sé, porque el tema, no sé si lo sabe el compañero, pero el tema del agua de mar también está cuestionado, ¿no? El agua salada, o sea, porque aumenta el calentamiento global. Entonces, es la gran crítica que tiene ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso es necesario mirar todas estas complicaciones a la luz de la actualidad, ¿no? De la situación actual. Mira, por último, para terminar, ¿no? Esto de lo público, lo que yo hablo de lo público, no supone la no existencia de lo político y tampoco no supone la existencia de partidos, ¿no? Sino que lo que supone es cómo redibujar esta frontera entre lo político, de lo público, perdón, de lo público con lo político, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Entonces, supone sí que partidos políticos que estén en representación y bajo el control de lo público, ¿no? Esa es lo que yo por lo menos visualizo, ¿no? Porque hoy día es como que todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo contrario, los partidos políticos buscan que uno lo apoye a ellos cuando la misma crisis de la famosa Constitución implicó también crisis de las instituciones del Estado, implicó la crisis justamente de la política. ¿Y de la política por qué? Porque fue invadida de lo público, pero por un ámbito de lo público que es el ámbito privado de lo público, ¿no? O sea, porque también hay que entender que, por lo que decía yo, la disputa es que el ámbito privado significa las grandes organizaciones empresariales, y esas grandes organizaciones empresariales han tratado de supeditar a su vez lo netamente político, los partidos políticos, ¿no? O sea, todos sabemos los escándalos que han habido con los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, eso obviamente se podría evitar si hubiera realmente una mayor participación de lo público en el control político, ¿no? Y que los políticos fueran realmente representantes genuinos de lo político, ¿no? Creo que para lo que dices tú es también importa dimensionar las cosas, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas que tenemos a veces es justamente esa falta de dimensionar, ¿no? O esta tendencia a absolutizar las cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando que es lo que hemos vivido, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en este pesimismo que imperó por décadas de que estábamos amarrados a una constitución y que los partidos políticos no hacían nada, nos impedía accionar, ¿no? Y por lo tanto lo inmovilizaba. Pero eso se absolutizó como que todo dependía de una constitución, ¿no? Y no se entendió que esa constitución depende de lo político, pero de lo político más amplio, de lo político o sea, lo que hoy día llamamos del mundo social, ¿no? Y es el mundo social el que coloca en cuestión este amarre que tenía la sociedad chilena, ¿no? Que incluye el amarre, como decía yo, del modelo, y el amarre en cierta medida lo que fue después el amarre medioambiental, ecológico, ¿no? O sea, por lo tanto, eso implica que la voz o el deber, por decirlo así, de propuesta está del lado nuestro, ¿no? O sea, nosotros tenemos que proponer qué caminos queremos de solución, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad de estas discusiones, ¿no? Y de las ideas que estamos intercambiando. Ahora, ¿por qué hacer
profundizar también en términos de la economía, porque no todo es así, ¿no? O sea, en primer lugar, es cierto que este modelo significó la desindustrialización del país, ¿no? Pero pasamos de una industrialización que explicaba el 25% de toda la economía de lo que se llama el PIB en Chile en el año 73 y el año pasado a 10,1%, 10,1%, ¿no? Pues la verdad que en los últimos 10 años ha estado rondando alrededor del 10%, ¿no? O sea, por lo tanto, el sector industrial manufacturero es ínfimo, ¿no? Y si tú te preguntas cuál es el sector más importante en la economía en cuanto a valor agregado, es el sector financiero. Irónicamente, se explica casi el 15% del PIB, ¿no? Y después otros servicios que explican el 11-12% del PIB. Entonces, para formarse una idea global de lo que alguien llamó la, no sé si matriz productiva, no es el término, pero una matriz económica, por llamarlo así, ¿no? Porque productivos son muy poco productivas la situación chilena, por decirlo así, ¿no? O sea, porque producir, tal cual lo decía, a la antigua, producir es transformar recursos naturales en algo material, ¿no? O sea, en el fondo manufactura. Eso es lo netamente productivo. Pero en términos netamente productivos, Chile, como lo dijimos, es una pequeña porción de la economía chilena. Y todo lo demás es extracción, uso de recursos naturales, etc., ¿no? Pero no es producir, aunque se utiliza el término se produce cobre. No se produce cobre, se extrae el cobre, ¿no? Entonces, ahora, obviamente el cambio, yo creo que también está forzado por la realidad, ¿no? O sea, no es que yo quiera cambiar el modelo, sino que estoy obligado a cambiar el modelo. O sea, estoy obligado porque este modelo ya jodió, ¿no? O sea, ya no da para más, por las razones que yo estaba explicando, ¿no? O sea, por razones netamente económicas, por razones ambientales, y yo enfatizaría también por el mercado mundial, ¿no? O sea, por el mercado mundial, ¿por qué? Porque Chile, en su división internacional del trabajo, provee sobre todo materias primas y otros insumos y algunos productos manufacturados al resto del mundo, ¿no? Pero lo que pasa es que la economía del resto del mundo hoy día está prácticamente estancada. O sea, lo que han llamado algunos autores está en un estancamiento secular, en un estancamiento a largo plazo. O sea, por lo tanto, lo que antes compraban a grandes cantidades a Chile, hoy día compran cada vez menos. O sea, por lo tanto, es un problema también de mercado, ¿no? O sea, y esto es importante para la industria también, ¿no? O sea, para el modelo que uno está imaginando, ¿no? O sea, que lo vamos a vender, ¿a dónde lo vamos a vender? ¿En el mercado interno? ¿Lo vamos a vender en el mercado regional? ¿En el mercado mundial? Cuando el mundo tiene una crisis de sobreacumulación, entonces lo que quiere decir que hay demasiadas cosas. A propósito del ejemplo de los autos, se producen demasiados autos, millones de autos que no se venden y que se destruyen al año. O sea, estamos hablando de casi 100 millones de autos al año que se destruyen todos los años. Entonces, eso es un indicador de que estamos en una situación complicada, o sea, complicada en ese sentido, de mercado, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que estamos obligados a buscar nuevas salidas, pero yo solamente entrego los criterios, ¿no? O sea, que esas nuevas salidas sí tienen que tener el criterio no solamente económico, decía yo, sino que el criterio social para recoger la preocupación justa y legítima que hace el compañero del trabajo, que yo vi más el aspecto negativo, pero obviamente cualquier sociedad que se quiera mantener tiene que mejorar las condiciones laborales del país. Ahora, la forma de mejorarla tiene que supone, en primer lugar, definir estas directrices, o sea, qué tipo de trabajo requerimos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría responder, ¿no?